Bueno, vamos a conversar hoy día, lo dijimos, con el senador Francisco Huanchumilla. Cada cierto tiempo tomamos contacto con él por dos razones. Una, porque Francisco Huanchumilla, cuando fue intendente, fue una de las personas que intentó generar condiciones para poder tener ese diálogo histórico que se necesita entre los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche, y los gobiernos, todos los gobiernos. Eso no funcionó boicoteado internamente por el propio gobierno, pero cada cierto tiempo hoy día estamos escuchando de situaciones que tienen que ver con presencia de narcotráfico, el terrorismo, que es una palabra que se usa mucho, y las palabras del ex delegado de la microzona, Cristian Barra, fueron bien potentes. Él habló de que los militares no estaban con disposición a incluso acatar determinadas posibilidades, llevando abogados a las conversaciones, así lo dijo, con el Ejecutivo para intentar ver la forma de que no tuvieran que obligarlos a estar en esta zona de la Araucanía. ¿Cómo se entiende eso, Francisco Huanchumilla? Hola. Fernando, muy buenas noches. Bueno, yo creo que el señor Barra no tuvo una lectura adecuada del rol de las Fuerzas Armadas en una situación, digamos, de conflicto como existe en la Araucanía, y donde ellas, por supuesto, están con una actitud, no diré de desconfianza, pero sí de prevención respecto de no salirse de las facultades que le da la Constitución y las leyes. Y por eso que hace bien el general cuando se asesora en orden a que ningún funcionario pueda darle órdenes para hacer acciones que no corresponden a la característica que tiene un estado de catástrofe que dice relación exclusivamente con la pandemia que estamos viviendo en el país. Entonces, cuando él reprocha eso, no está entendiendo que en este país ha pasado mucha agua bajo los puentes y las Fuerzas Armadas entendieron de que los problemas políticos de conflicto tienen que solucionarlos los políticos y no las Fuerzas Armadas, porque después traen consecuencias de la cual nadie se hace cargo y el costo lo pagan ellas directamente. Sí, hay una serie de cosas que me llama la atención, Francisco Huanchumilla, y te las planteo directamente. Cristian Barra no es amateur en política. No es una persona que uno pueda decir, mira, qué tremendo error el numerito, el gaf que se pegó. Él es una persona que lleva varios años en política y varios años también en el Ejecutivo, y de pronto se lanza esta situación que es indudablemente, de alguna forma, menoscaba la posición del ministro del Interior y, por supuesto, también del presidente de la República. Y uno tiene derecho a preguntarse, a ver, este fue el típico error pendejo, digamos, de alguien que se le fueron las palabras, o alguien está buscando salir del gobierno, y esto es una manera muy rápida de tener que dar por renunciada su posibilidad. Mira, yo, Fernando, tengo una visión diferente, porque creo que no solo Cristian Barra, sino que mucha gente en la derecha está pidiendo estado de sitio y quiere que las Fuerzas Armadas intervengan en la región de la Araucanía. Y por lo tanto la queja de Cristian Barra de que no le hacían caso, entre comillas, las Fuerzas Armadas y le llevaban abogados a las reuniones, es compartido por un amplio espectro de la derecha que quieren que esto se resuelva mediante la fuerza acá en la Araucanía. Y entonces uno escucha muchas veces, se lo dice la gente y comentan, de que acá en la región hay cierta gente, e incluso dirigentes políticos, que piensan de que la única solución es matar unos cuantos mapuches y resolverlo por la fuerza. El tema es que ellos quieren que ese trabajo lo hagan las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas saben que en la historia última de Chile, cuando ellos intervinieron en una crisis política del año 73, bueno, el costo que pagaron y siguen pagando fue altísimo,
porque hoy día muchos de los que intervinieron ahí están presos en Punta Peuco. Esa lección está aprendida. Entonces yo no sé si esos políticos responsablemente saben lo que están pidiendo cuando piden estado de sitio o cuando piensan, suponen o aspiran a que venga el ejército aquí pensando que tranquilamente aquí de lo que se trata es matar gente. Entonces están no solo equivocados, sino que son profundamente irresponsables. Entonces a mí no me extraña de que una persona que tiene una tarea operativa, como la tenía Cristian Barra, él no estaba aquí en calidad de autoridad política, él estaba para ocuparse de problemas puntuales que tenía que solucionar operativamente. Ese era su mandato. Entonces quiso entrar a las ligas mayores haciendo un análisis de lo que deberían hacer o no las Fuerzas Armadas y cometió, a mi juicio, ese error que lo cometen muchos otros en la derecha y sobre todo en la ultraderecha, pensando que este problema simplemente se soluciona por la fuerza y piensan que las Fuerzas Armadas están disponibles para eso. Las Fuerzas Armadas pertenecen a todos los chilenos. Ellos tienen claro de que tienen un mandato que está en la Constitución de que no interfieren en el orden público ni en la seguridad pública interna, a menos que exista un estado de excepción constitucional específico aprobado por el presidente y por el Congreso, con el piso político suficiente. De tal manera que es un error pensar de que este tema de la Araucanía lo va a solucionar el ejército o la Armada o las Fuerzas Armadas en general. Ese es el grave error que comete ese sector de la derecha. Ahora, yo insisto, Francisco Huanchumilla, en que te encuentro toda la razón en que eso puede ser un error en pensar de una manera, llamémosla así, incorrecta, si tú quieres. O de nuevo, creer que las Fuerzas Armadas son así como el aliado que tú llamas de urgencia. Y yo creo que tienes razón, resulta que pasa el tiempo posteriormente y los civiles terminan de senadores y diputados y las Fuerzas Armadas terminan en Punta Peuco. Pero yo insisto en un punto que tiene que ver con, llamémoslo así, la experiencia. Yo no voy a minimizar o no voy a subestimar la experiencia que tiene Cristian Barra, particularmente en el Ejecutivo, en relación al ministro del Interior, en relación al presidente de la República, para decir, uno, que en una entrevista abierta, que él considera que las Fuerzas Armadas tienen falta de voluntad, y después criticarlos por llevar abogados a las reuniones, porque él, en ese momento de esa entrevista, de alguna manera, está entrevistándose al Ejecutivo. O por lo menos a alguien muy cerca del Ejecutivo que está viendo estas cosas y por lo tanto, repito, no quiero subestimar a Cristian Barra porque tiene mucho carrete y por lo tanto la única explicación que se me ocurre es que, a ver, dijo algo que inevitablemente terminaba con su salida. Mira, yo entiendo que la especialidad del señor Barra ha sido aspectos operativos. La política implica aspectos operativos, pero sobre todo implica intangibles, cuestiones inmateriales, decisiones que tú tienes que tomar, que no están escritas en ninguna parte, y eso demostraría entonces la seguidilla de ministros del Interior que ha tenido este presidente, los problemas políticos que tuvo el gobierno anterior también en déficit político, porque si fuera por esa manera, a lo mejor el señor Barra no estaría en tareas operativas, estaría formando parte del comité político, y no ha sido así. Entonces yo la impresión que tengo, que él se entusiasmó con los aspectos operativos, sentía que no tenía a lo mejor la colaboración, pero no entendió de que esa colaboración no existe fuera de la ley. Y las Fuerzas Armadas entendieron que su colaboración está dentro de la ley. Francisco Huanchumilla, vayamos a un par de cosas que planteó Cristian Barra y que creo que son importantes de verlas en su sentido, yo diría, más importante, el sentido de la importancia para el momento que se está viviendo. Él habló de narcotráfico y de terrorismo. Eso se ha dicho muchas veces y hemos visto montones de imágenes y por lo tanto la pregunta es, ¿cómo tú, por ejemplo, caratulas lo que pasa en la Araucanía? Mire, yo siempre he dicho que vivimos en la Araucanía una situación de violencia. Yo no desconozco eso. Incluso mi diagnóstico cuando yo fui intendente
Dije que aquí había una situación de violencia y además agrego que en una democracia ese método es inaceptable. La diferencia está en que algunos piensan de que esta situación se arregla simplemente con los carabineros, con los fiscales y los tribunales, y la postura que yo tengo es que este es un problema político que se arregla mediante los métodos políticos y no se le entrega a la policía la solución de un problema. Acto seguido, se ha venido escuchando en este segundo gobierno del presidente Piñera de que aquí hay narcotráfico y crimen organizado. Yo formo parte de la Comisión de Seguridad del Senado y nunca he escuchado de los servicios de inteligencia o de las policías una descripción detallada que se me diga a mí que aquí hay crimen organizado y narcotráfico. Pero les doy el beneficio de la duda y que las policías pudieran decirnos en los organismos respectivos que hay, digamos, narcotráfico y crimen organizado. Si así fuera, entonces, bueno, estamos disponibles para escuchar los argumentos y buscar las medidas que correspondan, porque eso sería un tema lateral que habría que enfrentarlo, por supuesto, y yo no tengo ningún inconveniente en entrar a esa materia. Pero creo que la situación de conflicto y de violencia que se viene arrastrando por más de 23 años, del año 1997, o sea, llevamos casi un cuarto de siglo y la misma receta se aplica por todos los gobiernos, en orden a pensar de que aquí con la fuerza, con la policía, el problema se va a resolver. Y resulta que no se va a resolver porque aquí lo que hay que resolver es cómo se entregan las tierras que demanda el mundo mapuche al Estado chileno. Ese es el tema. Y de ahí para allá, bueno, podemos hablar mucho al respecto de cómo, de qué metodología se puede usar para eso, etcétera, ¿no? Ahora, ahí, por ejemplo, tú lo has dicho varias veces y yo te lo he repetido dándote el crédito al respecto de que el problema central de cualquier tipo de diálogo que se pueda dar es que hay que inevitablemente tocar el tema de las tierras. Y eso es un tema jodido, complejo, porque el argumento que se saca inmediatamente es que la INDAP ha dado pero N cantidad de tierra, está lleno de parceleros y por lo tanto, cuando tú dices hay que enfrentar derechamente el tema de la redistribución de tierra, ¿a qué te estás refiriendo? Me estoy refiriendo a que la solución de las tierras tiene que ser, como yo digo, una solución del siglo XXI, porque no se pueden restituir los territorios que estaban cuando se fundó Temuco el año 1881. El reloj de la historia no puede volver atrás. Entonces se trata de establecer de qué tierra estamos hablando, de cuántas hectáreas de tierra tienen que ser devueltas, qué es lo que piden los grupos que están en esta lucha de reivindicación, tierras agrícolas y tierras forestales. Aunque yo sostengo que el núcleo del conflicto aquí son las forestales más que los agricultores, y los camioneros pagan simplemente el pato de esto, y en buena parte los agricultores también. Aquí el tema central son las forestales, y eso requiere un acercamiento, no diré un diálogo porque hay mucha gente que no quiere dialogar, que pone condiciones para dialogar, pero creo que hay que crear condiciones de confianza, de acercamiento, un poco lo que hizo en la primera etapa el ministro Moreno, que se dedicó a conversar, y la conversación es diálogo, es buscar puntos de entendimiento, es buscar confianza para después entrar a un proceso de negociación. La negociación viene cuando las partes tienen confianza de que no se va a jugar con las cartas marcadas, de que se va a conversar honestamente para buscar una solución. Pero aquí hay que generar confianza, retomar ese proceso y por lo tanto alguien que sea creíble y respetable converse con todos los actores y vaya generando un cuadro para decir, mire, de esto estamos hablando, de estas hectáreas estamos hablando. A partir de ahí habrá que ver cómo eso se soluciona y paralelamente buscar las salidas, digamos, a terminar con la violencia que azota a nuestra región y otras regiones aledañas. Sí, viendo algunas experiencias que hubo en el extranjero, en otros países, es sorprendente
cómo desde los acuerdos de Nueva Zelanda, que son todos aplaudidos, los acuerdos en Canadá, los acuerdos en Escandinavia, digamos, en toda la zona más norte de Europa, todos esos acuerdos fueron hechos cuando había una violencia brutal. Y no paró, ¿ah? No es una cosa que alguien dijera, ¿saben qué? Un, dos, tres, momia, todos estamos parados, conversamos y después vemos cómo se... No, las cosas en Nueva Zelanda seguían produciéndose un montón de situaciones de violencia muy fuerte. ¿Cuál es entonces la dinámica por la cual se puede generar un esbozo de posibilidad de diálogo real en Chile? Si es que de repente, y gente que lo dice con total sinceridad, te dice, mira, perdóname, yo no estoy dispuesto a conversar con nadie que esté tirando bombas y por lo tanto, hasta que no dejen de tirar bombas, no conversamos nada. Y me parece que es una cosa que tú probablemente lo has escuchado mucho, pero eso básicamente es un incentivo para que nunca dejen de caer las bombas. Mira, a mí una de las cosas que me llama poderosamente la atención de nuestro país es que hoy día, por ejemplo, con el ataque a la pandemia y con la vacunación, hemos dado un verdadero ejemplo de que las instituciones de salud funcionan con todo su personal y la salud primaria, y hemos hecho un proceso impecable en materia de vacunación. Y hay otras cosas que funcionan en Chile. En general, las instituciones, tenemos un Estado de Derecho y tenemos una cultura jurídica. Somos un país que tiene una economía abierta al mundo, tenemos estupendas universidades y cada vez hay mayor acceso con justicia a eso. Hay muchos temas que resolver. Y este país, sobre todo la derecha, los grandes empresarios, en general miran al mundo como diciendo, mira, Chile está inserto en el mundo. Chile es un país moderno, hemos avanzado, somos el mejor alumno del barrio. Entonces, a mí lo que me llama la atención, cómo ese discurso de las clases dirigentes chilenas, de la derecha, de los intelectuales, de los grupos económicos, también de la centroizquierda, que se las dan de tener una visión moderna de la vida y el mundo, de cómo funciona este cuento, estén tan atrasados en materias culturales respecto de la formación del Estado y del rol que han cumplido los pueblos originarios en los países desarrollados. También en Estados Unidos, donde ahí hubo un genocidio brutal con una guerra con los colonos que se rebelaron contra Inglaterra, y estaba Francia, y estaban... Bueno, ahí hubo una matanza feroz. Y después de eso, bueno, se llegaron a los acuerdos que hoy día se tienen en Estados Unidos, con más de 500 pueblos originarios que hay ahí. Y como en esos países que tú nombraste, son países modernos, desarrollados. Entonces yo digo, ¿cómo la derecha chilena es tan cavernaria? Sigue anclada en el siglo XIX y es tan clasista y racista y no logra entender de que aquí existe un pueblo originario que ha logrado sobrevivir desde los tiempos de los incas en el siglo XV, pasando por los españoles y llegando al siglo XXI. Entonces, ¿por qué no tiene una mirada moderna? Una mirada diversa, de pluralismo, de aceptación de la diversidad, que hoy día no estamos en el tiempo ni de la esclavitud, ni de simplemente el lejano oeste en que simplemente se mataban a los indígenas. Entonces, es un país en ese sentido, en su clase dirigencial, y sobre todo la derecha, absolutamente cavernaria en relación con esta materia. Perdona, Francisco Huenchumilla, pero... en todos los gobiernos de la concertación, en todos los gobiernos de la nueva mayoría, ¿tuviste alguna diferencia fundamental en la decisión de poder negociar, hablar con los pueblos originarios, darles un nuevo estatus, fuera de hacer discursos donde se prometía reconocimiento constitucional? ¿Viste alguna vez voluntad política seria de hacer algo al respecto? Porque yo... entiendo lo que tú estás diciendo respecto de la derecha, pero me parece a mí que aquí hubo muchos más años de gobierno de izquierda o de centroizquierda. ¿Y cuáles son los resultados concretos de eso? Bueno, tú tienes razón. Yo soy, siempre lo he dicho, un disidente de la centroizquierda respecto a este punto. Y yo siempre he dicho que este es un tema del Estado
Y he dicho que todos los gobiernos han aplicado la misma receta. Yo nunca he dicho una cosa por otra. Lo que pasa que probablemente en materia cultural la centroizquierda no es racista, como uno encuentra en los sectores de la clase alta chilena y de la derecha en general. Entonces tiene una aproximación distinta, la centroizquierda, pero en los hechos nunca ha logrado entrar al fondo del tema. Y tal es así que yo, siendo intendente y habiendo hecho una propuesta en esa dirección, bueno, a mí me sacan porque no están de acuerdo con una propuesta de fondo. Y tal es así que la operación Huracán se hizo cuando había un ministro del Interior demócrata cristiano y un subsecretario del Interior socialista. Entonces aquí son todos pecadores. En consecuencia yo no eludo eso. Y siempre lo he dicho y soy bastante independiente de juicio para decir que aquí hay una responsabilidad de todos los sectores políticos en esto. Y al mismo tiempo tú lo ves, que en todos los candidatos presidenciales y candidatas presidenciales, nadie dice una sola palabra sobre este tema. No hay una mirada diciendo, mire, esto pensamos de que hay que hacer en la Araucanía, esta es nuestra propuesta, y a lo mejor están esperando que la campaña se desate para venir nuevamente a ofrecer por enésima vez reconocimiento constitucional después de 30 años en que se ha ofrecido lo mismo. Entonces, ¿cómo quieren que los sectores mapuche le crean a ese mundo político que no ha sabido responder en una cuestión tan elemental como es reconocer su existencia? Hay, Francisco Huenchumilla, en el proceso constituyente, algo que pueda ser interpretado como una cosa lo suficientemente novedosa en este tipo de situación como para poder mirar con algún grado de optimismo el futuro de la relación. ¿Hay algo que fuera del reconocimiento constitucional, en una de esas, el pluriculturalismo o alguna cosa, hay algo en una discusión nacional que se va a llevar a cabo que pueda servir como un primer envión? Yo creo que eso es lo más importante y notable que hemos tenido como país en el último tiempo, producto del estallido social que generó este cuadro de un proceso constituyente. Lo notable es que hemos concordado tener una bancada indígena de 17 constituyentes de un universo de 155. Entonces eso significa más allá el 12% más o menos. Y va a llegar una bancada potente, una bancada muy compenetrada de sus temas. Y con esos 17 votos yo creo que van a tener un cierto poder como para poder negociar adecuadamente los nuevos términos que tiene que tener la relación del Estado con los pueblos indígenas. Yo creo que eso es lo más notorio en el avance que hemos tenido en la historia de la República. Porque además los candidatos y candidatas que están ahí compitiendo por estos 17 cupos son gente muy preparada, gente muy valiente, de mucha lucha, de mucha prestancia además, de tal manera que creo que van a jugar un buen papel. Y entonces los 138 restantes convencionales van a tener que entenderse con esa bancada, que además va a poder incidir también en otros temas respecto de la Constitución en general. Entonces creo que va a ser un grupo muy potente y en ese sentido yo creo que soy optimista de que a partir de ahí no se va a poder retroceder. Si hay convencionales ahora, va a tener que haber escaños reservados, va a tener que haber reconocimiento constitucional, va a tener que haber autodeterminación, plurinacionalidad, todos conceptos que mucha gente se asusta porque nunca le digo ni una página sobre lo que eso significa. Y yo simplemente les digo que no se asusten, que todo está dentro de la ley, todo está dentro de tratados internacionales de Naciones Unidas, y por lo tanto nadie quiere echar la estantería abajo, pero lo importante es que el país cambie culturalmente y podamos entendernos y resolver el tema de tierras que tenemos acá en el sur de Chile. Francisco Huenchumilla, te quiero agradecer por este contacto con Última Mirada. Que te vaya muy bien. Gracias, Fernando. Muy buenas noches.